Buen día tengan ustedes. Les doy la bienvenida a la octava sesión y última sesión de este conjunto dedicadas al tema de la epistemología en general y del texto de Popper, la lógica de la investigación científica en especial. Para todos los que han asistido, ya ven que estamos abordando el pensamiento de Popper a partir de un conjunto de preguntas que nos permiten motivar, pero también constituyen una guía para tratar de comprender la complejidad de los enunciados que están contenidos en este texto. Bien, entonces, como señalado, esta es la última serie. En este conjunto de series hemos tratado de seguir las preguntas, pero tampoco deteniéndonos específicamente en las respuestas, sino más bien utilizando como una motivación para explicar la complejidad del pensamiento de Popper y la complejidad de su enfoque epistemológico. Entonces, en esta última sesión vamos a hacer lo propio, explicando un concepto que está contenido, por supuesto, en este texto, en estas páginas iniciales del texto, y que es la presentación de las características de la técnica de la falsación. Es importante señalar que esto no constituye una novedad, sino que ya está presente en la tradición filosófica, en la tradición de la lógica de Aristóteles, y es conocido en la literatura con el nombre del modus tollens, de la lógica clásica. Entonces, para explicar el modus tollens, voy a presentarles una nueva referencia, por primera vez. Se trata de este texto que lo escribí en el año 2005. En realidad es una colección de ensayos agrupados bajo el nombre Fundamentos de la Investigación Científica. Y el número 2, el segundo de estos ensayos, lleva el título, que ustedes lo ven aquí, del planteamiento a la falsación. Entonces, en este texto de varias páginas, en la página 46, ya van a ver ustedes, se encuentra abordado este tema específico del modus tollens, ¿okay? El modus tollens de la lógica clásica. Por supuesto, recomiendo a todos los que todavía no han podido conseguir el texto, que hagan lo posible por tenerlo y leerlo, y junto con la lectura del texto de Popper, la lectura de este texto que pongo aquí en su conocimiento, les va a ser, eso espero yo, de gran ayuda para siempre avanzar en la comprensión de esta problemática de la epistemología, ¿no? Entonces, el modus tollens, ya ven ustedes aquí en este texto, está explicado rigurosamente, digamos, tomando frases enteras del texto de Popper, la lógica de la investigación científica, ¿cierto? Todo lo que ven aquí entre comillas y con la cita correspondiente le pertenece al texto. Y ya ven ustedes también que está abordada de manera rigurosa bajo la forma de las proposiciones de la lógica, ¿cierto? La lógica de los conjuntos. Entonces, pero lo que yo creo aquí importante no es abordar en este detalle extremo, sino más bien el presentar las ideas generales que vienen, digamos, en esta técnica del modus tollens, ¿no es cierto? Y cómo la podemos aplicar, ese es el auténtico interés, a la resolución de los problemas que enfrentamos cotidianamente, ¿no es cierto? Entonces, después de explicar las características del método, ¿no es cierto? Si tenemos una proporción T, entonces P y no P, entonces se concluye no T, bueno, ¿no es cierto? Eso ya ven ustedes que están un nivel elevado de abstracción, entonces la idea no es quedarnos en este nivel de abstracción, sino más bien aterrizar con la ayuda de un ejemplo. Y este ejemplo lo tomamos de los problemas cotidianos que tenemos que vivir en la sociedad, digamos, problemas relacionados
con la economía o con el bienestar de la población. El ejemplo que yo he tomado es algo que sucede cotidianamente en la administración del Estado. Ya ven ustedes que el Estado toma iniciativas para incrementar el bienestar de la población. Entonces, en Bolivia un problema es el problema de la nutrición y en particular de la nutrición de los niños. Los estudios del caso constatan que los niños, particularmente, digamos, en áreas rurales o en áreas urbanas situadas en los cinturones, ¿no es cierto?, de las ciudades, los niños no alcanzan a ingerir la suficiente cantidad de alimentos expresada en términos de proteínas, calorías, vitaminas. Y de esa manera es de que se ha aprobado el desayuno escolar, de manera que se incentiva, digamos, la asistencia de los niños a la escuela, pero también en la escuela reciben, digamos, un complemento. No vamos a decir, digamos, que esa es la base de su alimentación, pero sí un complemento. Entonces, el Estado tiene interés en mejorar el nivel de nutrición de los niños. Esa es su idea. Y vamos a pensar que existe, puede hacerlo, ¿no es cierto? Y todavía se encuentra indeciso, puesto que una posibilidad es por la vía de otorgar a los hogares, a las familias, una renta complementaria, y la otra posibilidad es a través de la subvención de un producto básico, que puede ser perfectamente la quinoa, por ejemplo, ¿cierto? La quinoa ya ven ustedes que es un alimento poderoso, o la soya, en el caso del Oriente, ¿no? La soya también sabemos que tiene un buen contenido de proteínas, o bajo la forma, digamos, de leche de soya o de alguno de sus derivados, ¿no? Bueno, entonces, la idea, lo que pretende el gobierno es desarrollar políticas que hagan que en las familias y en particular los niños, ¿no es cierto?, tengan la posibilidad de ingerir una mayor cantidad de alimentos básicos, de alimentos nutritivos. Esa es la idea. ¿Cómo hacerlo? Mediante la distribución de una renta complementaria o mediante la subvención del producto básico. Ya ven ustedes, cuando hablamos de renta complementaria, todos sabemos de qué se trata. El ejemplo es el bono sol, cuyo nombre, digamos, se va cambiando de acuerdo al color político del gobierno, ¿no? Ahora creo que tiene otro nombre, pero originalmente se conocía como el bono sol, es decir, un monto de dinero que no es, digamos, una cantidad extraordinaria, creo que están por los 250 bolivianos al mes, que reciben todas las personas que cumplen una cierta edad, creo que son 60 años, ¿no? Entonces, de esa manera, los ancianos, ¿no es cierto?, asignan a lo que son sus prioridades ese complemento de renta que reciben, ¿cierto? Y esa sería la posibilidad, el otorgar, digamos, a los hogares una renta complementaria a las familias, para que gasten, obviamente, esa es la intención, en mejorar la nutrición de los niños en particular. Y la otra posibilidad es la subvención. También sabemos que es subvencionar un bien, porque el gobierno viene subvencionando el precio de la gasolina desde hace más de 10 años, ¿cierto? El precio de la gasolina que en el mercado internacional estaba por lo menos a 10 y ahora probablemente 20, porque con la guerra de Ucrania los precios de la energía se han disparado, se han ido a las nubes, en Europa por lo menos, ¿no? Entonces, para preservar el poder de compra de las familias, se subvenciona y se mantiene, digamos, congelado el precio de la gasolina en 3,74, creo que es el precio del litro, ¿no? En lugar de que el automovilista, ¿no?, o el transportista de colectivo, de micro, tenga que comprar esa gasolina o el diésel o cualquier otro carburante a un precio mucho más elevado. Bueno, esas son las dos opciones de política. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer precisamente aplicando el modus tollens de la lógica clásica, es decir, el principio de falsación para asociar con el tema, digamos, de nuestra colección de conferencias, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver cómo en esta situación se puede construir un modelo, ¿cierto?, tomar un modelo de la microeconomía y ver que con este modelo, aplicándolo rigurosamente, digamos, podemos llegar a concluir en qué circunstancia la familia, el hogar y el niño en consecuencia va a absorber, se va a nutrir, ¿no es cierto?, se va a alimentar o va a disponer de una cantidad mayor del bien básico. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, lo importante también a señalar es que
Este modus tollens de la lógica clásica, en la matemática, en el mundo de los matemáticos, se conoce como la demostración por el absurdo. Eso también es importante señalar, ¿de acuerdo? Entonces, en matemáticas ya ven ustedes que los matemáticos de oficio, ¿qué es lo que hacen? Establecen, digamos, unos ciertos axiomas y después demuestran los teoremas, ¿no? Ahora, en la construcción de esos objetos hay dos posibilidades. Uno, la vía constructivista, ¿no? Que, de lo que tengo entendido, la escuela rusa de matemáticas sigue prioritariamente, digamos, esa vía, la vía de la construcción del objeto, mientras que en la escuela americana, eso ustedes lo pueden verificar, ¿no? Son de las cosas que yo alguna vez he leído o escuchado, sería más bien esta técnica de la demostración por el absurdo. Bueno, entonces, ¿en qué consiste? ¿No? Consiste en proponer una hipótesis, que ustedes la ven aquí, no voy a explicar en detalle, ¿no? Eh, digamos, el consumo del bien básico en la alternativa de la renta complementaria es mayor, ¿no es cierto? Es mayor, o en el peor de los casos igual, al consumo, a la cantidad que consume la familia, el hogar, el niño, en consecuencia del bien básico, en la alternativa de la subvención del bien básico, ¿de acuerdo? Y esa cantidad obviamente la medimos en kilogramos. Bueno, el elemento crucial, el elemento, digamos, que vamos a tratar de falsar, es suponer que el precio subvencionado de la quinoa, por ejemplo, ¿no es cierto? Que el precio subvencionado es superior al precio de mercado, ¿no? Entonces, como ustedes se dan cuenta, eso no es el caso. No es el caso. La idea es que existe un precio de mercado y cuando el Estado actúa y lo subvenciona, obtienen un precio más bajo. Esa es la lógica, digamos, y esa es la relación entre precio subvencionado y precio de mercado. Pero nosotros aquí, con la intención justamente de falsar, ¿no es cierto?, de falsar esa proposición, la manejamos como hipótesis de esa manera, como hipótesis de tu partido, ¿de acuerdo? Ahora, esa hipótesis que nosotros escribimos aquí, Qn más grande que Q, la podemos escribir de manera equivalente, ¿de acuerdo? De manera equivalente a partir del modelo de la microeconomía que hemos construido, donde no vamos a escribirlo, digamos, en términos de Q, sino en términos de variables que le son equivalentes y que resultan del proceso de optimización de las preferencias del consumidor, ¿de acuerdo? Entonces, en el modelo estándar, lo que hace el consumidor es maximizar una función de preferencias bajo ciertas restricciones, básicamente dadas por el nivel de ingreso, ¿de acuerdo? Porque cada consumidor quisiera, ¿no es cierto?, tener la mayor cantidad de satisfactores, es decir, de bienes para incrementar su nivel de bienestar, pero ahí hay un problema y es el ingreso. El ingreso es la gran limitante a sus deseos. Bueno, entonces, a partir de ese concepto de que el consumidor va a tratar de maximizar su bienestar sujeto a esta restricción, nosotros encontramos una serie de proposiciones equivalentes, ¿no? Que, hecha el álgebra, las terminamos escribiendo bajo una forma que contradice, ¿de acuerdo? Contradice, llega a contradecir esto que habíamos supuesto como punto de partida, es decir, que el precio subvencionado es mayor. Y de esa manera ya ponemos de manifiesto una contradicción entre el sistema teórico, ¿no es cierto?, y la realidad empírica. Y por lo tanto concluimos que lo que habíamos pensado, que el consumo del bien básico era superior en la alternativa de la distribución de una renta complementaria, no es el caso. Y lo que es verdad más bien es lo contrario, la negación de esta proposición. Y pareciera, ¿no es cierto?, de acuerdo a los resultados del modelo, que es más conveniente subvencionar el precio de la quinoa de manera a lograr que los hogares y los niños en consecuencia incrementen el nivel de nutrición de los hogares. Bueno, entonces esto que lo he explicado así con texto, nuevamente les invito a que ustedes vean la demostración rigurosa, la construcción, digamos, rigurosa de estas proposiciones en el texto que les he mostrado. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, algunas otras cosas que nos han quedado pendientes, vuelvo a señalar en esta última sesión, que me parece importante comentarles, es este tema de la asimetría entre verificabilidad y falsabilidad, ¿no? El tema de la verificabilidad, ya ven ustedes, vienen de aquellos que son partidarios de la inducción como método
como método de demarcación de la ciencia, ¿no? Pero en el concepto de la falsabilidad, lo que, digamos, ustedes ya ven que en el modelo de la falsabilidad tienen un enunciado, ¿no es cierto?, de corte universal. Y en la base empírica, examinando la base empírica, ustedes construyen un enunciado de carácter particular. Entonces, ¿en qué consiste el método? Basta un enunciado particular para falsar un enunciado universal. Y el ejemplo clásico de Popper, sobre esto ya no voy a abundar, es el tema del cisne negro, ¿no? Entonces, si el enunciado es todos los cisnes son blancos, basta mostrar un cisne negro, dando las coordenadas espacio-temporales, ¿no es cierto?, para falsar ese enunciado. Mientras que en la verificabilidad no. La verificabilidad, digamos, hay una simetría fundamental porque la verificabilidad es ir de proposición singular en proposición singular y más proposición singular, ¿no es cierto?, para después pretender hacer el tránsito, cosa que no es posible hacer. Ahora, el tema de Hume, fíjense ustedes que siempre hay una referencia a todos los filósofos de nombre y de renombre, ¿no?, que han abordado el problema en el pasado, ¿no es cierto? No solo unos años antes que Popper, sino a veces bastantes decenas o incluso siglos antes de Popper, ¿no? Es el caso de Hume, este filósofo inglés o escocés, bueno, en todo caso, que vive en las Islas Británicas, ¿no? Entonces, Hume se dio cuenta, por un lado, como pertenece, digamos, a la tradición del empirismo, ¿cierto?, célebre en los filósofos ingleses. Entonces, él él no podía descreer, digamos, de los datos que le mandaban los órganos de los sentidos, y en particular la vista, como hemos dicho, ¿no? Pero él también se daba cuenta que todo eso, todas esas percepciones, digamos, de la realidad, son susceptibles de ser formuladas después bajo la forma de enunciados singulares. Bueno, eso se daba perfecta cuenta. Y por otro lado, de lo que también se daba cuenta Hume, era que los enunciados de la ciencia son universales, ¿cierto? Los enunciados de la ciencia, esa es la fortaleza, digamos, de la ciencia, ¿no es cierto? En principio no tiene que ver con los particulares, pero en realidad es todo el detalle, digamos, de la epistemología y de la investigación científica, está en el juego, en la relación, en la manera y en el lugar que ocupan, digamos, ¿no es cierto?, por un lado los enunciados universales y por otro lado los enunciados singulares. O sea que eso es lo extraordinario, ¿no? Y Hume no pudo resolver esa contradicción, pero la formuló en los términos más claros, ¿de acuerdo? Bueno, ahora ya ven ustedes, con Hume también aparece Kant, y aparece Kant en un tema crucial, es cierto, que siempre se aborda cuando se toca el tema de la ciencia, la objetividad, la objetividad. ¿Y en qué consiste la objetividad para Kant? Consiste, digamos, en enunciados sobre el cual, digamos, sobre las características del cual está perfectamente de acuerdo, digamos, más de una persona. Ese es el tránsito, digamos, entre el carácter subjetivo de un enunciado, que es el hecho de un individuo, de una persona, ¿no es cierto?, y el carácter objetivo de una proposición que logra el acuerdo de más de una persona, de toda una comunidad, en el entendido, digamos, de que todos comparten el principio de racionalidad y de argumentación, ¿cierto?, la actitud para la argumentación. Bueno, entonces esa relación entre el objetivo y lo subjetivo ya aparece claramente formulada en la filosofía de Kant. Pero ahora viene lo interesante de Popper, ¿no? Popper se da cuenta que, y aquí introduce un nuevo concepto ya de entrada, se los voy a decir para que vean, ¿cierto?, el avance que hace Popper con respecto a Kant. Habla de la intersubjetividad. Él divide la objetividad como la intersubjetividad. Entonces, bastante interesante, ¿no? Porque Popper no puede dejar de darse cuenta que cuando un científico está llevando adelante sus trabajos y termina formulando sus enunciados, le pertenecen como persona, ¿no? Y aquí es importante señalar, digamos, la manera como funciona la ciencia. Estamos hablando, digamos, del descubrimiento científico a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, ya ven ustedes que en el campo de la física había un tiempo en el que los científicos descubrían los rayos alfa y los rayos beta y los rayos gamma y los rayos mu, etc., ¿no? Entonces, una vez que un científico cualquiera
decía que había descubierto estos rayos, entonces tenía que formular un protocolo riguroso del experimento científico y publicarlo. Y de esa manera cualquier otro laboratorio en cualquier otro punto del planeta hacía una réplica siguiendo el protocolo del experimento científico. Y si lograba el mismo resultado, pues entonces ya ahí empezaba a adquirir cuerpo digamos, el descubrimiento que había tenido lugar. Aquí, para no hablar, digamos, de cosas genéricas, estamos podemos poner como ejemplo los rayos X, ¿no es cierto?, descubiertos por Röntgen. Entonces él describió los rayos X que ahora los utilizamos inicialmente en medicina para ver los pulmones, ¿no es cierto?, las enfermedades, o los huesos en el caso de las personas que lamentablemente ocurrió un accidente, ¿no? Y que bueno, después su uso se ha generalizado en los aeropuertos, con los temas de seguridad, bueno, los rayos X todos conocemos. Entonces, cuando él descubrió los rayos X, al principio, bueno, una persona, no era una personalidad de la ciencia, sino un personaje desconocido, nadie había oído hablar de él. Entonces, publicó su protocolo y poco a poco los laboratorios fueron haciendo réplicas del trabajo de Röntgen y ahí ya vino, ¿no es cierto?, cada laboratorio, digamos, representando un elemento de esta subjetividad y el compartir los resultados que eran idénticos, ¿no es cierto? La intersubjetividad que de pronto ya se va convirtiendo en objetividad, es decir, en una verdad objetiva, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí va. Y otro ejemplo también que ustedes pueden encontrarlo en la colección de las anécdotas de la ciencia es, por el contrario de lo que ha sucedido con los rayos X, ¿no? Los rayos que yo nombre ahorita ya no me acuerdo, y que claro, como eso se dieron cuenta muchos que era el pasaporte a la fama, entonces no faltó aquel que dijo que había descubierto los rayos, ¿cierto?, cualquier nombre que ustedes puedan ponerle. Y cuando, digamos, los encargados ya ven que siempre hay las sociedades, ¿no? Las sociedades que se ocupan de publicar los trabajos y todo lo demás. Bueno, entonces ahí se invitó, digamos, a los responsables de la sociedad para que vayan a ver en el laboratorio si realmente había tenido lugar y cuál era la manera en la que él había descubierto. Y bueno, todo ahí, digamos, terminó en una soberana tomadura de pelo, digamos, como se dice, ¿no? O sea que también hay los casos en los cuales suceden, digamos, intentos de estafa en la ciencia, que tarde o temprano son puestos de manifiesto, ¿no? Es el caso del hombre de Piltdown, ¿no es cierto? Hubo un tiempo en el que Darwin enunció la teoría de la evolución y, bueno, esa teoría caricaturizada, ¿no es cierto?, termina en un enunciado del tipo que descendemos del mono, bueno, cosas así, ¿no es cierto? Entonces, pero ¿cómo es posible? El mono, digamos, ya tiene una configuración clara que lo hace diferente del ser humano. Hay monos actualmente que viven, ¿no es cierto?, ahí en los lugares de la selva que todavía quedan vírgenes, ¿no es cierto? Y el hombre también ya tiene una fisonomía, una fisiología, digamos, acabada muy diferente. Entonces, buscaban el eslabón perdido, ¿no es cierto? Es decir, aquel que asegure el tránsito entre el mono y el hombre. Y eso pues se volvió, digamos, se volvió un elemento constitutivo de la organización de los proyectos científicos y todos aquellos que obviamente estaban interesados en el tema se pusieron a cavar allá donde podían, ¿no es cierto?, con sus picotas en el África o incluso en la propia Inglaterra, como este caso del Piltdown, ¿no?, para buscar el eslabón perdido. Y entonces ahí este señor, que no recuerdo el apellido, que tenía sus conocimientos de química, obviamente, ¿no?, le echó ahí un poco ¿no es cierto?, de una mezcla de quién sabe qué a los huesos. La parte superior creo que era de un hombre y la parte inferior, la mandíbula inferior era de un mono. Entonces así armó, digamos, el eslabón perdido. Y esa estafa tardó varios años, no sé exactamente cuántos años, pero muchos años antes de ser descubierto que era un fraude. Entonces ya ven ustedes, este tema de la intersubjetividad tiene los dos lados, tiene el lado, digamos, de cómo funciona normalmente la ciencia, y tiene el otro lado. Y esto sigue ocurriendo el día de hoy, bien importante. A ver. Y el último ejemplo que salió en la prensa es
un científico del Extremo Oriente, no sé si de Corea o de dónde, que también hizo sus manipulaciones en el laboratorio para poner de manifiesto también algo que rápidamente los otros se dieron cuenta de que no era cierto, ¿no? Bueno, entonces por de ahí viene la importancia de explicar este tema de la objetividad de los enunciados científicos y las últimas preguntas que tienen que ver justamente con todo esto, ¿no? Los sentimientos de convicción, ningún rol pues, ¿no? Los sentimientos de convicción tienen que ver en la política, pero ya ven ustedes desde el principio nuestra preocupación era separar la ciencia de la política, separar la ciencia de la ideología, entonces los sentimientos de convicción no tienen nada que ver en el campo de la ciencia. Lo propio, los enunciados últimos de la ciencia no existen, solo existen hipótesis. Entonces aquí ya aquí digamos hay los problemas, ¿no? Entre ciencia y religión, entre el dogma y las hipótesis. Y recién esta semana acabé de leer una biografía de Galileo, también seguro que ustedes saben, ¿no es cierto?, de qué va el asunto, pero Galileo, un genio, un inventor, se le reconoce el fundador de la física moderna, ¿no? Que vivió sus últimos días amargado, prisionero, ¿no es cierto?, por un edicto de la Santa Inquisición, la Santa Inquisición. Y él se libró de un pelo, ¿no es cierto?, de un pelo de ser quemado en la hoguera. Así que ese es el tema de los enunciados últimos. Los enunciados últimos son propios, digamos, del dogma, ¿no? Pero en la ciencia no tiene nada que hacer. Y el tema de la prolongación ad infinitum de las contrastaciones, bueno, eso tiene que ver pues con, hay cosas que Popper no niega, dice que su sistema, bueno, tal cual está formulado, ¿no? Tiene una serie de situaciones, pero ahí está pues que después lo que se conoce como el falsacionismo naive, ¿no? El falsacionismo ingenuo, y lo que en realidad la fortaleza del falsacionismo, ¿no es cierto?, que constituye una guía extraordinaria para la ciencia, y el científico siempre está pues más bien al revés, no tratando de justificar, ¿no es cierto?, ciertos enunciados, modificando hipótesis ad hoc, qué sé yo, sino más bien siempre trata de falsar, es decir, de poner de manifiesto nuevas formulaciones de las hipótesis o las relaciones entre las variables en el mundo de la ciencia. Bueno, entonces han sido varias semanas y yo agradezco a todos los que han asistido los sábados. No hemos fallado prácticamente ningún sábado, salvo uno por motivos de salud y otro porque estamos festejando una efemérides departamental. Pero después siempre he visto que ha habido una asistencia, un conjunto, digamos, de personas bien interesadas en estas conferencias que yo espero que puedan seguir, que hay varios otros investigadores, ¿no es cierto? Gente que participa de este grupo, de estos grupos que vamos formando de investigadores, y que pueden perfectamente hacerse cargo de replicar estas conferencias o hacerlas, digamos, en otros ámbitos. Un ámbito que yo veo bien interesante y que es una continuación de este mismo es, ya ven ustedes, el tema relacionado con el levantamiento de la información. Y una de las maneras de conseguir la información es aplicando una encuesta a una población representativa, a una muestra representativa de la población. Entonces, eso me parece interesante y eso vamos a comenzar a preparar. Tenemos una colección amplia de formularios de encuesta para diferentes temas, de catastro, después de incendios, estábamos viendo ayer justamente, ¿no? Eh, ya ven ustedes que suceden el incendio del mutualista, incendios en diferentes lugares suceden, y entonces es importante el caracterizar, el encontrar, digamos, las explicaciones de causalidad que han llevado a que este tipo de cosas sucedan, justamente para evitar que sigan sucediendo. También hay, digamos, estas encuestas que hemos hecho, porque los alumnos que estaban escribiendo sus tesis de maestría han hecho en el campo de la salud con respecto al estrés laboral, así que, digamos, es una herramienta poderosa y por eso la vamos a abordar, y quedan todos invitados a estas nuevas sesiones. Muchísimas gracias por su asistencia nuevamente y hasta pronto.